Buenos días, Benjamín. Buen ¿Cómo día, Luis. está? ¿Qué tal? Bueno, Bien, Luis. es el único que está en clases. Espero que los demás se vayan acoplando según avancemos. Bueno, entonces tienes el privilegio de decirme qué es lo que quieres hacer. Mira, yo tenía planificado concluir los 3 ejercicios que nos faltaban de ayer y luego atender todas las preguntas que tengan, hacer un repaso general de la materia. No sé si tú tienes alguna duda en particular, a ver, ¿qué dices? Sí, dicen como yo no estaba pasando, bueno, no estaba entrando consecutivamente Ya, por motivos de trabajo, pero bueno, voy a ver hoy día, de acuerdo a los ejercicios que hagamos, ya me voy a dar cuenta y te voy a decir pues, qué preguntas tengo. ya, perfecto. Eh, Nada, comenzaremos entonces. Bueno, ya Maricruz también acaba de engancharse al curso. A ver, Maricruz, usted también, todas las dudas que tenga, por favor, dígamela ahora. Como le decía a Benjamín, tengo planificado resolver los 3 ejercicios que nos faltaban de ayer y luego voy a hacer un repaso general de la materia. Un repaso general que quisiera orientar hacia las partes que ustedes tengan más dudas. Bien, el ejercicio 4 decía calcular f, y, x, y, o sea, es la tercera derivada, ¿no? En el orden que está puesto ahí, de una función f, x, y igual a 9 por e elevado a la 2x, y. Está bien, ¿verdad? Vamos a resolver este ejercicio. Parece que este marcador no está pintando muy bien. A ver, voy a tratar con este otro. A ver, tengo una función exponencial, básicamente. Ustedes, para poder derivar una función exponencial, lo que tienen que hacer es revisar en su tabla de derivadas. Van a encontrar que una función exponencial básicamente es la misma función exponencial. La derivada es la misma, ¿no ve? Solamente que en este caso, cuando se trata de una función compuesta, por eso estamos poniendo por u, tenemos que multiplicar por u', o sea, la derivada de u, ¿verdad? Esto es por la aplicación de la regla de la cadena. Entonces, nosotros hemos desarrollado 4 tipos de funciones. La función, las funciones potenciales, o sea, los polinomios normales. Ya saben que ustedes es x a la n, su derivada n por x a la n menos 1. Funciones logarítmicas, cuyo resultado viene a ser una función racional, siempre. Funciones exponenciales, que son las que acabo de poner, y funciones trigonométricas. Todo aquello se encuentra en las tablas de derivación. Una función, por ejemplo, la derivada del seno es un coseno. La derivada de un coseno es menos seno. Todo aquello se encuentra en la tabla y el procedimiento es esencialmente el mismo para cualquier función. Por supuesto que lo que varía es la respuesta, ¿no? O sea, es la derivada misma. En este caso particular, tengo una función exponencial multiplicada por una constante. Bien, me han pedido que encuentre la derivada parcial, la tercera derivada, y x
Y. O sea, primero con respecto a Y, luego con respecto a X y luego otra vez con respecto a Y. En virtud de la ley de Schwartz, no interesa el orden en el cual derivo. El resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, yo puedo derivar f, x, y. O puedo derivar f, y, x. En todos los casos voy a tener el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, no hay problema del orden. Dicho esto, pues yo puedo aplicar cualquiera de estas tres. Lo que sí es importante es que debo derivar dos veces con respecto a y una vez con respecto a x. Eso no puedo alterar. Bien, derivaremos primero con respecto a y. F y de esta función. Cuando yo derivo una constante por una función, mantengo la constante, 9. Dice e a la u. U es 2xy, ¿no ve? En este caso particular. Listo, tal cual. No dice prima, no dice derivar, tal cual. Por u prima, vamos a anotar, por 2xy prima. Esta prima quiere decir derivada. Esa prima puedo usar acá, porque yo sé que la derivada es con respecto a y. Cuando no tengo esta información, no puedo usar esta forma de notación, ¿no? Ya está, me falta derivar solamente esto, que resulta ser 9 por e a la 2xy por. Estoy derivando con respecto a y. Por tanto, x se va a mantener constante, sí. La derivada de y es 1. Por tanto, esto va a ser por 2x. ¿A ver? Finalmente, la derivada de y va a ser 18, 2 por 9, 18, x, e a la 2xy. Listo. Esa es la primera derivada. Luego puedo derivar con respecto a x, como dice la pregunta. O si quiero con respecto a y. Ya saben ustedes que el orden no es importante. Me conviene volver a derivar con respecto a y. Fíjense que acá se me va a formar un producto si derivo con respecto a x. Ese producto no lo voy a poder evitar porque en la siguiente debo derivar con respecto a x. Pero mejor si lo postergo. De lo contrario, si ahora derivo con respecto a x, aquí voy a tener un producto y la derivada con respecto a y se va a hacer más larga. Entonces me conviene derivar otra vez con respecto a y. Lo mismo, si estoy derivando con respecto a y, x se mantiene constante. Por tanto, aquí tengo una constante, 18x, por e a la 2xy, por u'. La derivada de esto es 2x. Resultado, 36x al cuadrado, e a la 2xy. Listo. Está bien, ¿no? 2 por 18, x por x. Ahora debo derivar necesariamente con respecto a x. Y fíjense, tengo un producto, una función y otra función que se están multiplicando. Entonces, si tengo un producto, necesariamente tengo que aplicar la regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? También aquellos se encuentran las tablas de derivación, ¿verdad? Yo les pasé una tabla bastante completa. Si no tienen, búsquenla, por favor. Aplíquenla. Esto dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. El primero, el segundo. Más el primero sin derivar
por la derivada del segundo. Listo, esa prima ahí la pongo, la prima quiere decir derivada, y yo sé que es con respecto a X. La derivada del primero, como estoy derivando con respecto a X, Y se va a mantener constante, ¿no ve? El primero, 2X, 2 por 36, 72X, E a la 2XY, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Como Y se está manteniendo constante, esto se mantiene así, E a la 2XY, E a la U por U'. En este caso es 2Y. ¿No ve? La derivada de 2XY con respecto a X es 1, por tanto me queda 2Y. Listo, hasta ahí habría terminado. Este 2 por 36, 72. A ver, F, Y, X. Puedo factorizar, ¿no ve? 72 E a la 2XY. ¿Qué me va a quedar? A esta un X. Este 2 por 36 es 72. Incluso un X más podría haber factorizado. No importa, vamos a dejarlo así. X al cuadrado y Y. Listo, ese es mi resultado. Este X también podría haberlo factorizado. Podía haberlo factorizado. Pero imagínense que me hubieran pedido una cuarta derivada con respecto a X. Si yo factorizaba esta X, tenía un triple producto. X a la 2XY y el paréntesis. ¿Verdad? Si no lo hacía como he puesto mi resultado, tengo solamente un doble producto. Este por este. Por eso, cuando hacemos este tipo de ejercicios con derivadas de orden superior, es decir, segunda, tercera, cuarta, quinta derivada, no conviene factorizar, por si acaso. No sé si me han entendido esa última parte. A ver, preguntas, chicos. Este era el ejercicio 4. No era difícil, pero sí tenía si quieren, un pequeño grado de complejidad, ¿no? Les escucho. ¿Qué preguntas tienen o qué parte desean que les vuelva a explicar? Si me han entendido bien, póngame el comprendido verde, por favor. Los demás, ya aquí. Haremos el 5 entonces. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo estás, María? Disculpe, la última parte lo que sacamos es factor común. Sí, factor común. Entonces el 72 no tendría que estar afuera Ah, si es factor común. muchas gracias. Muchas gracias, tienes razón. Aquí lo factoricé. Por tanto, el X más X al cuadrado por Y nada más. Gracias. No me di cuenta del error que estaba cometiendo. Bien, Maricruz. Me van a controlar, por favor, esas cositas. Bien. El problema 5. ¿Qué decía? Encontrar
ZX y ZY para las funciones implícitas. Bueno, en realidad debía haber dicho solamente para la función implícita, ¿no? XY más YZ más XZ igual a 2. A ver, para recordar un poquitito. Una función implícita se da cuando todas las variables están entremezcladas. Vale decir, yo no tengo una variable dependiente y una variable independiente. ¿No ve? Una de ellas debería despejar para tener una ecuación que se llama explícita. Por ejemplo, si yo tengo, fíjense, z en función de x, y. En este caso, z es la variable dependiente, porque depende de los valores de x y y. Y aquí voy a tenerlos solamente en función de x y y. Ya no va a aparecer z. Y x y y van a ser las dos variables independientes. Es como siempre hacemos, ¿no? Esta es una función explícita. En cambio, cuando están totalmente mezcladas las tres, y fíjense, aquí sería medio complicadito despejar z. No, se puede. Pero bueno, si nos ponen así, esta es una función implícita. El objetivo es encontrar zx. O sea, la derivada de z en función de x y la derivada de z en función de y. Claramente nos están indicando que la variable independiente debería ser z. Podemos resolver el ejercicio mediante dos procedimientos. En ambos casos nos conviene, por si acaso, hacer esto. Este 2 pasa de este lado. ¿Lo ve? ¿Cuáles son los dos procedimientos? Primero, como han aprendido ustedes en cálculo 1. En cálculo 1, una función con solo dos variables, x y y, implícita es cuando las x y y están mezcladas. Entonces nos dicen derivar todo. Derivar y derivar x. Solo que cada que derivo y, multiplico por y', o sea, por la derivada de y con respecto de x. ¿Verdad? ¿Eso por qué? Porque estoy aplicando un simple concepto de y sobre dy por dy sobre dx. No vamos a recordar eso. Solamente que cada que derivo y multiplico por y'. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Es decir, zx. Si estoy derivando con respecto a x, y se mantiene constante. Entonces derivo con respecto a x y a z. Pero cada que derivo z, multiplico por zx. Ese es uno de los procedimientos. El otro es aplicar la derivada total. Donde zx, o sea, la derivada parcial de z con respecto de x, va a ser menos la derivada de la función, de toda la función, con respecto de x, sobre la derivada de toda la función con respecto de z. A esto llamo derivada total. ¿Se acuerdan, no? Hemos avanzado también esto. Y listo. Fíjense que aplicando esta formulita, encuentro mi derivación implícita. Y fíjense que dividiendo esto, este df se va con este df y al final, ¿qué me queda? Por la ley del sándwich, esto por esto y esto por esto, dz sobre dx. Este signo negativo tiene que aparecer siempre.
Esta segunda forma me parece más sencilla y además me va a permitir recordar un poquitito una derivación total. La derivada de la función x, perdón, de toda la función con respecto a x va a ser, como estoy derivando con respecto a x, y y z se van a mantener constantes. Por tanto, va a ser, a ver, aquí está mi función. ¿Lo ves? Es esta. Suma y resta. Derivo esta, luego esta, luego esta, luego esta. La derivada de x y y, ¿verdad? De x es 1, y. De y z, las dos son constantes, por tanto, 0. De x z, la derivada de x es 1, por tanto, esto va a ser más z. Y de 2, constante, 0. Listo, nada más. ¡Oh! Disculpen, chicos, me estoy resfriando. La derivada parcial de f con respecto a z. Ahora x y y se van a mantener constantes. Por tanto, de este primer término, 0. De este segundo término, y. De este tercer término, x. El cuarto, 0, porque es constante. Y listo. La derivada zx, bueno, es lo mismo, ¿no? Es cuestión de notación nada más. Va a ser menos y más z sobre y más x. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo mismo hacemos para la derivada con respecto a y. Ya tengo la derivada de la función con respecto a z. La derivada z y va a ser igual a la derivada de la función total con respecto a y sobre la derivada de la función total con respecto a z. Como hacemos menos, ¿no? Ese signo negativo tiene que estar presente siempre. F y y, que es lo mismo que la derivada de f con respecto a y. Aquí está mi función. X y z se mantienen constantes. Por tanto, x y va a ser x más z. ¿Lo ve? 1, z. 0, 0. Listo. Ya tengo esta, ya tengo esta. La derivada parcial con respecto a y va a ser menos x más z sobre y más x. Listo, tengo mis dos resultados. Fíjense qué fácil. Qué fácil. Lo único que hay que hacer es acordarse los conceptos de qué es una derivada implícita y los métodos que vamos a aplicar. Yo les recomiendo este. El otro es sencillo también, pero podría causarnos alguna dificultad porque se hace un poco más largo, hay que hacer despejes y más. Pero esta, aplicando la derivada total, se hace sumamente sencillo. ¿Preguntas, chicos? Les escucho. ¿Se ha entendido bien? A ver, cualquier pregunta que tengan, o pónganme el comprimido verde, por favor, si no han entendido bien. Ya, listo, chicos. Entonces, esta es una derivada implícita.
esto ya les aviso para que repasen. En el examen va a haber una pregunta con derivada implícita. ¿Listo? Fíjense que eso se convierte en pregunta de regalo, porque ya estoy avisando que les voy a preguntar en una de las preguntas. Entonces, lo único que tienen que hacer es agarrar y repasar cómo resolver. Y fíjense que es muy fácil. Solamente hay que acordarnos del método, nada más. ¿Lo ve? La pregunta 6. Veamos. Dice encontrar los máximos, mínimos y puntos de silla de la siguiente función. Z igual x al cuadrado más xy más y cuadrado menos 6x más 2. Una función explícita, ¿verdad? Esta no es implícita. Bien, nos piden encontrar si tiene máximo, mínimo o punto de silla. Y o punto de silla, porque puede tener cualquiera de las tres o ninguna. Bueno, una va a tener necesariamente. ¿Qué dice el procedimiento? Son 3 pasos que debo seguir. En algún texto, incluso en el nuestro, creo que dice 5 o 6 pasos. No importa. 3 pasos. El primer paso va a concluir encontrando los puntos críticos. Debo derivar primero con respecto a x, la primera derivada, y luego la primera derivada también con respecto a y. Igualar a 0. ¿Por qué? Porque cuando igualo a 0, lo que tengo es una tangente horizontal, ¿verdad? Ustedes saben que por concepto, la definición de derivada me dice que cuando derivo en un punto, lo que estoy encontrando esencialmente es una tangente. Por ejemplo, si yo derivo en este punto, encuentro la tangente a la curva en este punto. Y en realidad lo que estoy encontrando es la pendiente de esta tangente. ¿No ve? Si estoy en el punto máximo, en este caso, pues esa tangente va a ser horizontal. Por tanto, su derivada va a ser igual a 0. El ángulo es 0. Lo mismo va a ocurrir cuando estoy en el punto mínimo. Aquí abajo. Horizontal también. Por ese motivo, igualamos la primera derivada a 0. Porque estoy encontrando los puntos críticos. Este punto y este punto. Esto cuando tenemos solamente una variable independiente, en este caso x. Cuando tengo dos variables independientes, ya estoy haciendo una figura espacial. ¿Ok? Entonces, puedo tener 3 posibilidades. Un máximo, un mínimo o un punto de silla. El punto de silla, ¿se acuerdan ustedes? A ver si yo tengo aquí un máximo. Aquí tengo esta relación. Esto vamos a dibujar como un punto de silla. Bueno, es poquito difícil de dibujar.
Pero aquí claramente lo que tengo es un punto máximo. Aquí fíjense, yo puedo tener, si trabajo con respecto a esta curva, lo que tengo es un mínimo. Pero si trabajo con respecto a esta otra, lo que tengo es un máximo. Entonces, en un punto de silla, no sé si es máximo o mínimo. En realidad son las dos, dependiendo del eje en el cual estemos midiendo. Por eso se considera un tercer caso. Solamente se da en funciones con tres variables, es decir, con una variable dependiente y dos variables independientes, ¿no? Que es el caso justamente que estamos estudiando ahora. ¿Verdad? Entonces, estos conceptos tenemos que entender muy bien. La parte operativa es muy fácil. Es esta parte conceptual la que tenemos que entender. Porque si manejamos esa parte conceptual, nosotros vamos a poder aplicar estos conceptos a nuestras materias de especialidad sin ningún problema. Si no los entendemos, nos vamos a mecanizar en encontrar las derivadas. Y es eso, uno se mecaniza. Porque para derivar bien, suficiente conocer las reglas del producto, las reglas del cociente y las reglas de la cadena. El resto es tabla, ¿verdad? Pero yo tengo que saber para qué estoy derivando. Y eso se va a reflejar justamente en las materias de especialidad. Hemos hecho algunos ejercicios de aplicación en una clase anterior. Bien, ahora sí, con todo esto que ya les he explicado, aplicamos el procedimiento. Primero, primer paso, ya les he dicho. Concluye con encontrar los puntos críticos, igualando cada derivada a cero. Segundo, tengo que averiguar si esos puntos críticos corresponden a un máximo, a un mínimo o a un punto de silla. Eso hago aplicando el hessiano o discriminante, ¿verdad? Es la segunda derivada. Es un determinante con las segundas derivadas. Vamos a hacerlo ahorita. Y finalmente, el tercer paso es encontrar la altura, la coordenada z. Porque aquí solamente voy a encontrar puntos críticos en función de x y y. Y en realidad esto tiene tres coordenadas, x, y z. ¿No ve? Comenzamos entonces. Primer paso. Derivo con respecto a x. 2x más y. 0 menos 6. 0. Derivo con respecto a y. Ahora x se mantiene constante. 0, y, 2y, 0 y 0. Ya están. Estas derivadas tienen que hacerlo muy rápido, ¿no? Porque es muy fácil, además, es una derivación directa. Igualo a 0 y me garantizo que estas pendientes van a ser horizontales. Y resolviendo este sistema de ecuaciones, voy a encontrar valores de x y y. Y ese va a ser un punto crítico. Y como voy a tener dos valores, no voy a saber si es máximo, mínimo o punto de silla. Bueno, pues resolveremos. Ratito, aquí hay una falla, ¿no? Hay una fallita. Vamos a revisar. Con respecto a y, x se mantiene constante. 0, aquí no es z. ¿Cómo me di cuenta del error? Porque y más 2y era 3y y me hubiera dado 0. ¿Está bien? Listo.
Yo aquí en realidad puedo aplicar cualquier método, ¿no? Puedo multiplicar, por ejemplo, esta ecuación, esta segunda por 2 y restar y desaparece X. Pero el mejor método para esta situación, es el de sustitución. Porque aquí me da un sistema de dos ecuaciones lineales, muy simples. Pero podría darme también una ecuación de segundo grado. Y en ese caso, el mejor método siempre es el de sustitución. Vamos a aplicar, por tanto, el de sustitución. En despejo X en la ecuación 2. Entonces, X me sale menos 2y. ¿No ve? Este 2y pasa aquí. Esto reemplazo en 1. 2 menos 2y más y menos 6 igual 0. Menos 4y más y menos 6 igual a 0. Menos 4y más y menos 3y igual a 6. Este 6 pasa aquí con el signo cambiado. Y este menos 3 pasa a dividir. Por tanto, y termina siendo 6 entre menos 3, menos 2. Listo. Afortunadamente me dieron dos ecuaciones sencillas. A veces estas se complican. Ya está, ya tengo también cuánto vale X. Aquí está. X entonces va a ser menos 2 por menos 2 igual 4. Entonces tengo un punto crítico. 4 menos 2. Un poquito voy a dejar separado porque aquí, por supuesto, que me falta la coordenada Z, que no la conozco todavía. Pero yo ya conozco el 4 y el 4 menos 2. Pero no sé si es máximo, mínimo o punto de siglo. Por tanto, aplico el segundo paso. ¿Lo ve? Voy a aplicar el hessiano. Así se llama. Que es un determinante. Ese determinante. XX, XY, XY, YY. Que termina siendo igual al discriminante. Vale decir, este por este, ¿no ve? La segunda derivada con respecto a X que multiplica la segunda derivada con respecto a Y menos la otra diagonal fxy al cuadrado. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque fxy es igual a fyx. Aquí era yx. Esta es la columna y. Pero como son iguales, en virtud de la ley de Schwarz, entonces suficiente aplicar este discriminante. Entonces, ¿qué necesito? Primero las segundas derivadas. Fxx. Estamos utilizando la notación Z. Es lo mismo, ¿no ve? En realidad esta es una función en x y y. Z es la variable dependiente, por tanto es poner así o así es lo mismo. Aquí está. Vuelvo a derivar esta zx en función de x. La primera es 2. 0, 0, 2. Qué bien, es una constante el zx. Z, y, y. Aquí está. 0. 2. ¿No ven? X se mantiene constante por 0, 2. Listo. Z, X, Y. Esta puedo derivar con respecto a Y.
O esta con respecto a X, ¿no? Me va a dar lo mismo. Esta con respecto a Y. 0, 1. ¿Sí? Y de esta 0 también. Si esta con respecto a X, 1, 0. Está bien. Ya está, ya tengo los tres valores. Afortunadamente me dan constantes. Entonces, ni siquiera tengo que reemplazar en el punto. El punto a 4 menos 2. Si aquí me hubiera dado un 2x, por ejemplo, hubiera sido 2 por 4, ¿no? Pero bueno, no me ha dado. El discriminante entonces va a ser fxx. 2 por 2 menos 1 al cuadrado. 2 por 2, 4 menos 1, 3. No me interesa.